Hoy tocaré un tema que día a día es escuchado frecuentemente en todo el mundo, muchos tienen posiciones radicales al respecto, sea a favor o en contra, pero muy pocos entienden cuál es realmente el conflicto palestino-israelí. Aunque pareciese ilógico, este es el conflicto más fácil de explicar, aunque también podría ser el más difícil de resolver. En base a la recopilación, opinión y conclusión de algunos estudiosos, daré el siguiente resumen. En la actualidad y desde siempre Israel lucha por su existencia y reconoce el derecho de los palestinos a tener un Estado. Sin embargo, muchos árabes en el mundo, extremistas musulmanes, no están de acuerdo en reconocer este derecho, el derecho de que exista un Estado hebreo, de que exista Israel. En 1948, cuando Gran Bretaña decidió abandonar la zona, y la ONU aprobó la partición de dos territorios, uno para los judíos y otro para los árabes, los judíos la aceptaron. Pero los árabes no estuvieron de acuerdo, y desde este momento varias guerras se libraron con el objetivo de destruir el Estado hebreo, pero para sorpresa de todos, el aquel entonces pequeño Estado judío sobrevivió. Y desde ese momento en que fue anunciada la repartición, ejércitos árabes atacaron al Estado judío para destruirlo, pero para sorpresa de todos, el aquel entonces pequeño Estado judío sobrevivió. Luego en 1967, Israel tomó la ribera occidental, conocida como Cisjordania, en un acto de autodefensa, luego que Jordania y Siria se unieran en una guerra iniciada por Egipto con el fin de destruir Israel. Luego de la guerra, los árabes fueron a Sudán y anunciaron ante el mundo: no reconocimiento, no paz y no negociaciones. Sin embargo, Israel, en busca de la paz, decidió entregar la península completa del Sinaí a Egipto, una tierra con petróleo, más grande que Israel, y todo esto porque los egipcios afirmaron que harían la paz con el Estado hebreo. Israel siempre ha dado territorio a cambio de paz, pero la pregunta importante es: ¿existe realmente un deseo de paz por parte de los palestinos hacia Israel? Hamas, el grupo terrorista palestino, que gobierna la Franja de Gaza, tiene por lema: amamos la muerte tanto como los israelíes aman las vidas. Los medios de comunicación palestinos, tanto radio como televisión, transmiten continuamente el cómo los judíos deberían morir y cómo Alá quiere que se maten a los judíos. Incluso los niños, desde muy pequeños, son educados para el terror. Su mayor motivación al ser adultos es unirse a grupos terroristas y participar en un atentado suicida contra la comunidad sionista. Esto y muchas cosas más, no lo hablan los medios de comunicación. La realidad no es precisamente lo que escuchamos o vemos. Ahora la pregunta es: ¿cómo Israel logrará establecer la paz entre tanto odio? Si Israel decidiera dejar de luchar por su existencia, el resultado sería la inmediata destrucción del Estado hebreo y el asesinato en masa de judíos. En cambio, si los árabes bajaran sus armas, en ese mismo momento, habría paz, porque Israel reconoce y respeta el derecho de los palestinos y árabes a existir. Describir el conflicto árabe-israelí es sencillamente decir que este conflicto siempre existirá mientras que un lado quiera desaparecer al otro lado. Israel acepta el derecho de los palestinos a existir, pero porque para muchos Israel no tiene derecho a existir.